El silencio tenía un eco en aquella casa, un eco de risas que ya no se escuchaban, de pasos que no subían ni bajaban escaleras, de una vida que se había desvanecido como el humo. Hacía 4 años, el hogar de los Alvarado, en una calle tranquila y arbolada de San Ignacio, había sido un bullicio de alegría. Ahora era un mausoleo de recuerdos. Las fotografías en las paredes de Luna, con su sonrisa de dientes de conejo y sus ojos curiosos, y de Sofía, siempre aferrada a un oso de peluche y con una melena de rizos dorados, parecían desafiar el vacío que se había instalado en cada rincón. Elena Alvarado, con el alma encogida, doblaba metódicamente las sábanas de las camas de sus hijas. Era una rutina que se había impuesto a sí misma, una tortura voluntaria. Cada noche, las sábanas se quedaban sin usar, pero ella las lavaba y las tendía al sol, como si la esperanza de un regreso inminente pudiera secarse en la brisa. Su rostro, surcado por la angustia y el insomnio, reflejaba la lucha incansable de una madre que se negaba a rendirse, aunque la lógica y el tiempo le dijeran lo contrario. Su esposo, Mateo, no era diferente. Por las noches, en lugar de conciliar el sueño, se sentaba en su estudio, con un mapa de la ciudad extendido sobre la mesa. Con un bolígrafo rojo, marcaba cada ruta de búsqueda, cada callejón, cada bosque. Cada línea era un rastro de su dolor y su impotencia. El caso de las niñas desaparecidas se había vuelto frío. El tiempo, ese verdugo silencioso, había borrado las pistas y había desdibujado los rostros de las niñas de la memoria colectiva. La gente ya no hablaba de ellas, y la ciudad había vuelto a su ritmo normal, como si nada hubiera pasado. Pero para los Alvarado, el tiempo se había detenido. Vivían en una especie de purgatorio, atrapados entre el pasado y el futuro. Lejos de allí, en un centro de entrenamiento para unidades caninas, un joven pastor alemán llamado Atlas estaba a punto de completar su jornada. Atlas no era como los otros perros. Tenía una cicatriz en la oreja izquierda y una mirada que reflejaba la soledad de su pasado. Había sido rescatado de una red de peleas de perros, y aunque su cuerpo había sanado, su alma seguía llevando las marcas de la crueldad humana. Desconfiaba de todos, excepto de su guía, el oficial Javier. Javier era un hombre de principios, un veterano de la unidad que había visto de todo. Encontró en Atlas un espíritu afín, un alma herida que, a pesar de todo, seguía adelante. Con paciencia y dedicación, había forjado una conexión inquebrantable con el perro. Atlas, con su extraordinario olfato y su habilidad para encontrar personas, era un activo invaluable para la unidad, pero su naturaleza arisca lo hacía difícil de manejar para cualquiera que no fuera Javier. Esa tarde, el jefe de policía llamó a Javier a su oficina. La noticia lo tomó por sorpresa. Se reabría el caso de las niñas Alvarado. No había nuevas pistas, solo un llamado de la familia pidiendo una última inspección en el barrio, una búsqueda desesperada, una última oportunidad para encender una chispa de esperanza. Javier sabía que era una misión casi imposible, pero no pudo negarse. Es solo una formalidad, Javier, dijo el jefe, la familia solo necesita saber que se ha hecho todo lo posible. Javier asintió, su corazón se apretaba por la desesperación de los Alvarado. Cuando le comunicó la noticia a Atlas, el perro, que hasta ese momento parecía indiferente, levantó la cabeza y lo miró con una intensidad que Javier no había visto antes. En la mirada de Atlas, había una mezcla de seriedad y de una curiosidad inusual. Era como si el perro entendiera la importancia de la misión. Al llegar al barrio, la atmósfera era sombría. La gente miraba a Javier y a Atlas con una mezcla de lástima y escepticismo. Unos pocos murmullos se escuchaban entre los vecinos, pero nadie se acercaba. Las casas parecían todas iguales, con jardines cuidados y cercas blancas, pero para Javier, cada una era un recordatorio de un dolor que se había prolongado por demasiado tiempo. Atlas iba al frente, con su nariz pegada al suelo, siguiendo un rastro que solo él podía percibir. Javier lo seguía de cerca, observando cada movimiento del perro, atento a cualquier cambio en su comportamiento. Recorrieron varias calles sin éxito. El olor de la rutina, el olor de las vidas que continuaban, se superponía a cualquier rastro que pudiera haber quedado. Javier comenzó a perder las esperanzas. Era, después de todo, una aguja en un pajar. Se detuvieron frente a la casa de los Alvarado. La ventana de la habitación de las niñas estaba abierta,
como si esperara que el viento les trajera de vuelta. El corazón de Javier se encogió. Se preparó para dar la vuelta y regresar al coche, cuando de repente, Atlas se detuvo en seco. Estaba frente a la casa del vecino, el señor Ramírez, un anciano solitario que vivía solo y se mantenía alejado de los demás. La gente del barrio lo consideraba excéntrico, pero nunca lo habían visto como una amenaza. Atlas levantó la cabeza, su mirada fija en el sótano del anciano. Un gruñido bajo y profundo escapó de su garganta. Javier, sorprendido, intentó calmarlo, pero el perro no se inmutó. La mirada de Atlas se volvió más intensa, y de repente, un ladrido potente y ensordecedor rompió el silencio de la tarde. No era un ladrido de juego o de alerta, era un ladrido de pura furia, de una certeza inquebrantable. Era un ladrido que exigía atención. Javier se sorprendió. Sabía que Atlas no se comportaba así sin una razón. Algo en ese sótano estaba desencadenando su reacción. El anciano Ramírez salió de su casa, visiblemente pálido y con una expresión de pánico en su rostro. «Quiten a ese animal de mi propiedad», gritó, con una voz temblorosa. «Está alterado, no hay nada allí, solo un viejo sótano lleno de chatarra». Javier, con el corazón latiéndole a mil, se acercó al anciano. «Señor, mi perro nunca se comporta así. Su reacción es inusual. Necesitamos revisar su sótano». «No, no, no». Ramírez insistió, «no tienen derecho a entrar en mi casa. Es una violación a mi privacidad». El forcejeo verbal atrajo la atención de los vecinos. Unas pocas personas se acercaron, y la tensión aumentó. Javier sabía que estaba en una encrucijada. El protocolo dictaba que debía tener una orden judicial, pero el instinto de Atlas era algo que no podía ignorar. El perro seguía ladrando, sus ojos fijos en la puerta del sótano, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. El ladrido de Atlas era un grito, una súplica, una voz que clamaba por justicia en la quietud de la tarde. Era tan potente, tan lleno de una emoción indescriptible, que Javier se dio cuenta de que no era una simple señal. Era la voz de la esperanza, el eco de un ladrido que podía cambiarlo todo. Con una decisión tomada, Javier ignoró al anciano, y se movió hacia la puerta del sótano, una puerta que parecía cerrada, pero que, para Atlas, era la única que debía ser abierta. Con el puño cerrado, golpeó la puerta con fuerza, la tensión en el aire era palpable. Pero lo que no esperaba, lo que lo paralizó por un segundo, fue que el ladrido de Atlas se detuvo abruptamente, reemplazado por un gemido de esperanza. Y desde dentro, en la penumbra, se escuchó un débil y casi inaudible sonido, un susurro que no pertenecía a la casa de un anciano solitario. Un sonido que hizo que el corazón de Javier se detuviera, un grito. El gemido que se escuchó desde el interior del sótano era un hilo de sonido tan frágil que, por un segundo, Javier pensó que lo había imaginado. Pero el rostro del señor Ramírez, un lienzo de puro terror, le confirmó que no. El anciano, con los ojos desorbitados, se abalanzó sobre Javier, intentando empujarlo lejos de la puerta. «No hay nadie ahí. Les digo que no hay nadie», gritaba, su voz se volvía aguda por el pánico. Atlas, con un gruñido bajo, se interpuso entre Javier y el anciano. El perro, con su cuerpo tenso y los músculos de su espalda en alerta, era un muro de protección. Ramírez, al ver la ferocidad del animal, retrocedió, sus manos temblaban incontrolablemente. La atención de los vecinos, que hasta ese momento habían sido simples espectadores, se volvió un torbellino de murmullos. La incredulidad se transformó en sospecha. Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. El silencio que siguió al gemido fue aún más ensordecedor que el grito inicial del anciano. Javier, con el corazón en la garganta, se agachó y puso su oído en la puerta. De nuevo, el sonido. No era un grito, era un lamento ahogado, un llanto tenue y lejano, como si la voz viniera de muy lejos. No había duda. Había alguien, o algo, al otro lado de esa puerta. Ignorando las protestas del anciano y las miradas curiosas de la multitud, Javier sacó su radio y llamó a refuerzos. Su voz, que normalmente era un modelo de calma, temblaba por la emoción. «Necesitamos una unidad de apoyo, y rápido.
Casa del número 42. Creo que tenemos un hallazgo. La respuesta de la central fue rápida. En minutos, la calle se llenó de sirenas y luces intermitentes. Un equipo de oficiales de la unidad de investigación llegó al lugar, y el caos se desató. El señor Ramírez, al ver la presencia de más policías, intentó huir, pero fue interceptado por un oficial. El anciano se desmoronó, su cuerpo se sacudía por la desesperación. No me hagan daño, por favor. Solo las estaba cuidando. Nadie me lo pidió, yo solo. Su voz se rompió en un sollozo. Las palabras se perdieron, pero el mensaje fue claro. El corazón de Javier dio un vuelco. No solo había un hallazgo, había una confesión. La puerta del sótano era de madera vieja y crujía por la presión. El cerrojo, oxidado y débil, cedió con un empujón. Un olor rancio, a humedad y encierro, golpeó a Javier en la cara. El sótano, oscuro y claustrofóbico, era una mezcla de polvo y sombras. Las luces de las linternas de los oficiales cortaron la oscuridad, revelando un laberinto de cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y telarañas colgando del techo. Pero no había rastro de las niñas. La decepción y la desesperación comenzaron a instalarse en el corazón de Javier. ¿Había confiado en el instinto de su perro, solo para que sus esperanzas se hicieran pedazos? Atlas, sin embargo, no dudó. Su nariz, pegada al suelo, se movía de un lado a otro. Ignoraba a los oficiales y las luces. Seguía un rastro invisible, un hilo de esperanza que solo él podía ver. Se detuvo frente a una estantería alta y vieja, llena de libros cubiertos de polvo y objetos sin valor. El perro, con un gruñido bajo, se abalanzó sobre la estantería, derribando los libros y revelando una pared falsa. Era una puerta oculta, una puerta del tamaño de un armario. Las uñas de Atlas rasgaron la madera, intentando abrirla. Javier, con la adrenalina corriendo por sus venas, empujó la estantería a un lado y se encontró de frente con la puerta. Era de metal, pesada y sellada. El terror en el rostro del señor Ramírez, que ahora estaba esposado y sentado en una acera, era la confirmación de lo que Javier sospechaba. El anciano no era un asesino, no las había matado. Las tenía encerradas. Necesitamos un martillo. Un martillo o algo que la pueda abrir, gritó Javier, su voz resonando en el sótano. Uno de los oficiales, con un hacha en la mano, golpeó la puerta con una fuerza brutal. El metal crujió, pero no se rompió. Otra vez, gritó Javier. El oficial golpeó de nuevo, y de nuevo. Después de varios golpes, la puerta finalmente cedió, abriéndose con un chirrido agudo. La escena que se reveló a la luz de las linternas hizo que el aliento se quedara atascado en la garganta de los oficiales. Era un cuarto pequeño, de no más de 4 metros cuadrados. Las paredes estaban cubiertas con dibujos infantiles de animales y figuras humanas. Un colchón viejo y sucio, con una sábana raída, era el único mueble. Y en un rincón, acurrucadas una contra la otra, 2 figuras frágiles y demacradas. Sus rostros eran pálidos, sus ojos, llenos de un terror insondable, se abrieron de par en par al ver las luces. Eran Luna y Sofía. La conmoción se extendió por la calle como una onda expansiva. La noticia, las niñas Alvarado han sido encontradas, se esparció por el vecindario. La gente corrió hacia la casa, sus rostros una mezcla de incredulidad y alivio. Elena y Mateo, que habían escuchado las sirenas y los murmullos, corrieron hacia la casa del vecino. Cuando vieron a los oficiales saliendo del sótano, sus corazones se llenaron de una esperanza aterradora. Javier, al ver a Elena y Mateo, se hizo a un lado, dejando que los padres se acercaran. Elena, con lágrimas en los ojos, corrió hacia el sótano. Cuando vio a sus hijas, su grito de alegría se mezcló con un sollozo ahogado. Mis hijas. Están vivas. Están vivas. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló, sin poder creer lo que veía. Las niñas, asustadas, se acurrucaron más, pero al reconocer a sus padres, se soltaron y corrieron hacia ellos. El reencuentro fue un torbellino de emociones. Lágrimas, abrazos, besos. Los oficiales, con sus rostros llenos de alivio, se hicieron a un lado,
permitiendo a la familia unirse. Atlas, que había permanecido en la entrada del sótano, miraba la escena con una calma inusual. Su misión había terminado. Las niñas estaban a salvo. La noticia de la recuperación de las niñas se convirtió en el evento mediático del año. Las cámaras de televisión, los periodistas y los reporteros se agolparon en la calle. El heroísmo de Atlas fue el centro de atención. El perro, un animal arisco y solitario, se había convertido en un héroe nacional. Pero en la tranquilidad del hogar de los Alvarado, la realidad era mucho más compleja. El trauma de los 4 años de encierro era palpable en las niñas. Luna, ahora de 14 años, era la más afectada. Había sido la mayor, y había asumido el papel de protectora de su hermana. Había aprendido a leer la mente del señor Ramírez, a interpretar sus estados de ánimo, a calmarlo cuando se ponía nervioso. Había hecho lo que fuera necesario para sobrevivir. En una de las sesiones con un psicólogo, Luna finalmente comenzó a hablar. Él siempre nos decía que papá y mamá nos habían abandonado. Que nadie nos quería. Que estábamos solas en el mundo. Nos decía que él era el único que nos quería. La confesión fue un golpe para Elena y Mateo, que se dieron cuenta de que el secuestro no había sido solo físico, sino también psicológico. El anciano las había manipulado, las había aislado, las había despojado de su confianza en el mundo exterior. Pero las niñas no estaban solas. Atlas se había convertido en su sombra. El perro, que normalmente no le gustaba el contacto físico, se acurrucaba junto a Luna y Sofía, como si supiera que lo necesitaban. Su presencia era un consuelo, una roca en medio de un mar de incertidumbre. Su cola se movía lentamente cuando las veía sonreír, su hocico se posaba en sus manos cuando estaban tristes. Se había convertido en un protector silencioso. Una noche, mientras Sofía dormía, Luna le habló a su padre sobre los años de encierro. Él nos traía comida y libros. Nos decía que eran regalos de los Reyes Magos. Y nos decía que si éramos buenas, nos dejaría ver una película. Mateo la escuchó con el corazón encogido, sintiendo la impotencia y la rabia. Y nos decía que no se lo contáramos a nadie. Que si lo hacíamos, el hombre de las sombras, nos haría daño. Mateo, con el ceño fruncido, preguntó, ¿quién era el hombre de las sombras? Luna, con una mirada de terror en sus ojos, le respondió. No sé. Nunca lo vi. Solo escuché su voz. Pero él nos decía que el hombre de las sombras era el que nos había secuestrado, y que él era el único que podía protegernos. El señor Ramírez decía que el hombre de las sombras tenía mucha gente trabajando para él. Y que si nos escapábamos, nos encontrarían. El corazón de Mateo se detuvo. El anciano no había actuado solo. ¿Qué más te dijo, Luna?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. No lo sé. Fue hace mucho tiempo. Pero recuerdo que una vez, cuando él no estaba, escuché unas voces. Eran 2 hombres. Y uno de ellos le decía que tenía que tenernos en un lugar más seguro, que la policía estaba cerca. Luna se detuvo, sus ojos se llenaron de un terror renovado. Su voz, un hilo de sonido, se rompió por la emoción. Y recuerdo una de las voces. Era una voz que he escuchado antes, una voz familiar. Y no era el señor Ramírez. El capítulo termina con la revelación, que cambia el curso de la investigación. El caso, que parecía cerrado con la confesión del anciano, se reabre. Él, el hombre de las sombras, el cómplice del anciano, es alguien a quien las niñas conocían. La voz que Luna escuchó, una voz que no podía identificar, pero que le sonaba familiar. La incógnita del secuestrador, alguien más poderoso y peligroso, sigue en el aire, y el peligro, que parecía haber pasado, vuelve a acechar a las niñas. La historia de Atlas, que parecía haber terminado, apenas está comenzando. La verdad, que se creía haber descubierto, se vuelve más oscura y complicada. El eco de un ladrido, que había traído la esperanza, ahora es una señal de una red de complicidad, una red que está a punto de ser desenmascarada, y que puede tener a la familia en el punto de mira. El débil grito que se escuchó desde el interior del sótano era un eco fantasmal que se clavó en la mente de Javier. El oficial,
Paralizado por un segundo, sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Su corazón, que latía con fuerza, se detuvo por un instante. No era un grito de pánico, sino un gemido de dolor y de sorpresa, como si una voz olvidada hubiera encontrado un camino para salir. El señor Ramírez, el anciano vecino, que había intentado huir, se desplomó al escuchar el sonido, su rostro una máscara de puro terror. Los vecinos, que habían presenciado la escena, se quedaron en un silencio asombrado. La incredulidad se transformó en una oleada de preguntas. Las miradas se cruzaron, la gente se preguntaba qué había sucedido en la casa de un anciano que siempre había parecido tan inofensivo. Javier, con la adrenalina corriendo por sus venas, empujó la estantería a un lado. El olor a humedad, a encierro y a polvo, golpeó su nariz. La puerta oculta, que se reveló detrás de los libros, era de metal, pesada y oxidada. El ladrido de Atlas, que había sido la única guía hasta ese momento, se detuvo. El perro, con sus orejas y su cola en alerta máxima, se abalanzó sobre la puerta, rasgando la madera con sus uñas, como si estuviera tratando de abrirla con su propia fuerza. El sonido del rascado era agudo y desesperado. «Necesitamos un martillo. Un hacha. Algo para abrir esta puerta», gritó Javier, su voz resonando en el sótano. Un oficial, que había corrido a su coche, regresó con un hacha. Con una fuerza brutal, golpeó la puerta. El metal crujió, pero no se rompió. «Otra vez», gritó Javier. El oficial golpeó de nuevo. La puerta se dio con un chirrido agudo, revelando un pequeño cuarto. El olor que emanaba del cuarto era sofocante. Era un olor a encierro, a ropa vieja y a algo que Javier no pudo identificar, un olor dulce y rancio. Las linternas de los oficiales cortaron la oscuridad, revelando la escena. En un rincón, acurrucadas una contra la otra, dos figuras frágiles y demacradas. Sus rostros eran pálidos, sus ojos, llenos de un terror insondable, se abrieron de par en par al ver las luces. La más alta tenía el pelo largo y lacio, cubierto de polvo y telarañas. La más baja, con el pelo rizado, estaba aferrada a su hermana, sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y alivio. Eran Luna y Sofía. La conmoción se extendió por la calle como una onda expansiva. La noticia, «Las niñas Alvarado han sido encontradas», se esparció por el vecindario. La gente corrió hacia la casa del anciano, sus rostros una mezcla de incredulidad y de alivio. Los rumores se volvieron gritos, los gritos se volvieron llantos. El reencuentro de la familia Alvarado fue un torbellino de emociones, una escena que los oficiales que estaban allí nunca olvidarían. Elena y Mateo, que habían escuchado las sirenas y los gritos de la gente, corrieron hacia la casa del vecino. Cuando vieron a los oficiales saliendo del sótano, sus corazones se llenaron de una esperanza aterradora. Elena, con lágrimas en los ojos, corrió hacia el sótano. Cuando vio a sus hijas, su grito de alegría se mezcló con un sollozo ahogado. «Mis hijas. Están vivas. Están vivas», gritó, y corrió a abrazarlas. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló, sin poder creer lo que veía. Las niñas, asustadas, se acurrucaron más, pero al reconocer a sus padres, se soltaron y corrieron hacia ellos. El reencuentro fue un torbellino de emociones. Lágrimas, abrazos, besos. Los oficiales, con sus rostros llenos de alivio, se hicieron a un lado, permitiendo a la familia unirse. Atlas, que había permanecido en la entrada del sótano, miraba la escena con una calma inusual. Su misión había terminado. Las niñas estaban a salvo. La noticia de la recuperación de las niñas se convirtió en el evento mediático del año. Las cámaras de televisión, los periodistas y los reporteros se agolparon en la calle. El heroísmo de Atlas fue el centro de atención. El perro, un animal arisco y solitario, se había convertido en un héroe nacional. Pero en la tranquilidad del hogar de los Alvarado, la realidad era mucho más compleja. El trauma de los 4 años de encierro era palpable en las niñas. Luna, ahora de 14 años, era la más afectada. Había sido la mayor, y había asumido el papel de protectora de su hermana. Había aprendido a leer la mente del señor Ramírez, a interpretar sus estados de ánimo, a calmarlo cuando se ponía nervioso.
había hecho lo que fuera necesario para sobrevivir. En una de las sesiones con un psicólogo, Luna finalmente comenzó a hablar. Él siempre nos decía que papá y mamá nos habían abandonado. Que nadie nos quería. Que estábamos solas en el mundo. Nos decía que él era el único que nos quería. La confesión fue un golpe para Elena y Mateo, que se dieron cuenta de que el secuestro no había sido solo físico, sino también psicológico. El anciano las había manipulado, las había aislado, las había despojado de su confianza en el mundo exterior. Pero las niñas no estaban solas. Atlas se había convertido en su sombra. El perro, que normalmente no le gustaba el contacto físico, se acurrucaba junto a Luna y Sofía, como si supiera que lo necesitaban. Su presencia era un consuelo, una roca en medio de un mar de incertidumbre. Su cola se movía lentamente cuando las veía sonreír, su hocico se posaba en sus manos cuando estaban tristes. Se había convertido en un protector silencioso. Una noche, mientras Sofía dormía, Luna le habló a su padre sobre los años de encierro. Él nos traía comida y libros. Nos decía que eran regalos de los Reyes Magos. Y nos decía que si éramos buenas, nos dejaría ver una película. Mateo la escuchó con el corazón encogido, sintiendo la impotencia y la rabia. Y nos decía que no se lo contáramos a nadie. Que si lo hacíamos, el hombre de las sombras, nos haría daño. Mateo, con el ceño fruncido, preguntó, ¿quién era el hombre de las sombras? Luna, con una mirada de terror en sus ojos, le respondió. No sé. Nunca lo vi. Solo escuché su voz. Pero él nos decía que el hombre de las sombras era el que nos había secuestrado, y que él era el único que podía protegernos. El señor Ramírez decía que el hombre de las sombras tenía mucha gente trabajando para él. Y que si nos escapábamos, nos encontrarían. El corazón de Mateo se detuvo. El anciano no había actuado solo. ¿Qué más te dijo, Luna?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. No lo sé. Fue hace mucho tiempo. Pero recuerdo que una vez, cuando él no estaba, escuché unas voces. Eran dos hombres. Y uno de ellos le decía que tenía que tenernos en un lugar más seguro, que la policía estaba cerca. Luna se detuvo, sus ojos se llenaron de un terror renovado. Su voz, un hilo de sonido, se rompió por la emoción. Y recuerdo una de las voces. Era una voz que he escuchado antes, una voz familiar. Y no era el señor Ramírez. El capítulo termina con la revelación, que cambia el curso de la investigación. El caso, que parecía cerrado con la confesión del anciano, se reabre. El hombre de las sombras, el cómplice del anciano, es alguien a quien las niñas conocían. La voz que Luna escuchó, una voz que no podía identificar, pero que le sonaba familiar. La incógnita del secuestrador, alguien más poderoso y peligroso, sigue en el aire, y el peligro, que parecía haber pasado, vuelve a acechar a las niñas. La historia de Atlas, que parecía haber terminado, apenas está comenzando. La verdad, que se creía haber descubierto, se vuelve más oscura y complicada. El eco de un ladrido, que había traído la esperanza, ahora es una señal de una red de complicidad, una red que está a punto de ser desenmascarada, y que puede tener a la familia en el punto de mira. La noticia del hallazgo se esparció por el país como un incendio descontrolado. En cuestión de horas, la tranquila calle de los Alvarados se convirtió en un circo mediático. Un enjambre de cámaras, micrófonos y periodistas se agolpó frente a la casa del señor Ramírez, clamando por cada detalle del milagro. El foco de la atención, sin embargo, no eran los oficiales ni el anciano arrestado, sino un pastor alemán con una oreja gacha y una mirada que, para los que no lo conocían, parecía más aburrida que heroica. Atlas. El perro, ajeno a la fama que se le venía encima, parecía incómodo con el alboroto. Los flashes de las cámaras lo irritaban, y las manos de extraños que intentaban acariciarlo lo ponían nervioso. Solo se sentía seguro junto al oficial Javier, su único protector en un mundo que lo había lastimado antes. Para los medios, Atlas era un símbolo de esperanza, un faro de luz en un caso que se había vuelto un pozo de oscuridad. Lo apodaron el héroe de San Ignacio, y su imagen se replicó en periódicos, noticieros y redes sociales. Pero en el fondo de sus ojos,
Javier podía ver la misma cautela de siempre, la desconfianza de un animal que había aprendido a esperar lo peor. Mientras la ciudad celebraba, la realidad en la casa de los Alvarado era mucho más sombría. El reencuentro, aunque lleno de lágrimas de alegría, era solo el inicio de un camino arduo y doloroso. Luna y Sofía, aunque a salvo, eran sombras de las niñas que se habían ido. Sus rostros demacrados y sus cuerpos esqueléticos eran un recordatorio físico de lo que habían sufrido. Pero las heridas más profundas no eran visibles. Eran las cicatrices en sus mentes, las que no se curarían con una simple tirita. Las niñas habían sido puestas bajo el cuidado de un equipo de psicólogos infantiles. Las sesiones eran lentas y difíciles. Al principio, se negaban a hablar. Se comunicaban con gestos, con la mirada, y se aferraban a sus padres como si temieran que fueran a desaparecer de nuevo. La terapia era un intento de descifrar el laberinto de sus mentes, de desentrañar el trauma que las había consumido por 4 años. Luna, la mayor, era la más afectada. A sus 14 años, había sido una protectora y una prisionera. Llevaba en sus hombros la carga de haber sido la hermana mayor, de haber cuidado de Sofía, de haber interpretado las reglas no escritas del señor Ramírez para mantenerla a salvo. En una sesión, mientras Sofía dibujaba en un rincón, Luna finalmente se abrió. Su voz, un hilo de sonido apenas audible, se rompió por la emoción. Nosotras, no sabíamos que era un secuestro. Él nos dijo que teníamos que quedarnos allí porque mamá y papá nos habían abandonado, susurró, su mirada fija en el suelo. Nos dijo que nos habíamos portado mal, y que por eso no nos querían. Y que él, el señor Ramírez, era el único que se preocupaba por nosotras. La psicóloga, una mujer con un rostro amable y una mirada empática, asintió con la cabeza, sin interrumpirla. Él nos traía comida y libros. Nos decía que eran regalos de los Reyes Magos. Y si éramos buenas, nos dejaba ver una película en un televisor viejo que tenía allí abajo. A veces se enojaba y nos castigaba. No nos pegaba, pero nos dejaba sin comida por un día. Nos decía que teníamos que ser agradecidas por su bondad. La revelación del engaño y la manipulación psicológica fue un golpe devastador para la familia Alvarado. Se habían imaginado lo peor, un secuestrador sádico, un monstruo que había lastimado a sus hijas. Pero la verdad era mucho más retorcida, un anciano solitario que había creado una realidad paralela para las niñas, un mundo en el que él era su único salvador. El trauma que esto causó era un laberinto de emociones, rabia por la manipulación, miedo por lo que pudo haber pasado, y una profunda tristeza por la inocencia que sus hijas habían perdido. Pero en medio de la oscuridad, había una luz. Atlas. El perro, que había sido el héroe de la calle, se convirtió en el protector silencioso de la casa. Su presencia era un ancla para las niñas. Se acurrucaba a sus pies mientras veían la televisión, su cola se movía lentamente cuando se reían, y su hocico se posaba en sus manos cuando estaban tristes. El perro, que había sido tan arisco con los humanos, encontró en ellas una conexión que nunca había tenido. En ellas, Atlas encontró una familia, un propósito. Su lealtad era una forma de amor incondicional, una forma de sanar que no necesitaba palabras. Una noche, mientras Luna estaba sentada en la cama de su habitación, con la luz de la luna filtrándose por la ventana, Atlas se subió a su cama y se acurrucó a sus pies. Luna, con los ojos llenos de lágrimas, acarició suavemente el pelaje del perro. Él no lo hizo solo, ¿verdad, Atlas?, susurró, como si el perro pudiera entenderla. Había otra persona. A veces, cuando él salía a buscar comida, escuchaba voces. Eran 2 hombres. Y uno de ellos le decía al señor Ramírez que la policía estaba cerca, y que tenía que tenernos en un lugar más seguro. El corazón de Luna latía con fuerza. Era la primera vez que se atrevía a hablar de esto. El miedo, que había estado latente, resurgió en un torbellino de pánico. Y recuerdo una de las voces, dijo, su voz quebrándose. Era una voz que he escuchado antes. Una voz familiar. Y no era el señor Ramírez. La revelación fue un golpe para el oficial Javier, que había estado escuchando la conversación desde afuera de la puerta. La policía, que había cerrado el caso, ahora se veía obligada a reabrirlo.
La confesión de Luna no dejaba lugar a dudas, el señor Ramírez no era un secuestrador solitario. Era parte de una red. Y el hombre de las sombras era alguien conocido, alguien que vivía en el barrio, alguien que, con una voz familiar, había tejido una telaraña de mentiras y engaños. La historia de Atlas, el perro héroe, que parecía haber llegado a su fin, apenas estaba comenzando. Y el peligro, que se creía haber superado, acechaba en las sombras. El destino de las niñas, y la seguridad de la comunidad, dependía de que Javier y Atlas, una vez más, siguieran el eco de un ladrido. El capítulo termina con un suspense que deja al lector con ganas de más. La voz familiar, una pista que lo cambia todo, se cierne sobre la historia, haciendo que la búsqueda por la verdad se vuelva más personal y peligrosa que nunca. El eco de las palabras de Luna flotó en el aire de la oficina del detective, pesando sobre Javier como una losa de plomo. Una voz familiar, y no era la del señor Ramírez. La confesión, un susurro cargado de terror, había desmantelado la narrativa del caso, la idea de un anciano solitario actuando por su cuenta. La investigación, que se había cerrado con una sensación de triunfo, se abrió de nuevo, pero esta vez con una inquietud palpable. La posibilidad de una red de complicidad en un barrio que se consideraba tranquilo y seguro era un golpe para la confianza de la policía y de toda la comunidad. La tarea de encontrar a los cómplices, un hombre de las sombras, que nadie había visto, parecía imposible. Javier, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que su misión con Atlas no había terminado. Ahora, en lugar de buscar a las niñas, tenían que cazar a sus secuestradores, un grupo de fantasmas que se movían entre la gente. Atlas, con su instinto y su olfato, era la única esperanza. Pero la tarea era monumental. La pista de un olor, después de 4 años, era casi inexistente. Tendrían que confiar en la intuición de Luna y en la memoria de Atlas. La investigación comenzó de nuevo, pero con un enfoque diferente. En lugar de interrogar a extraños, se centraron en las personas de confianza, en aquellos que vivían en el barrio de los Alvarado. La lista era larga: vecinos que habían participado en las búsquedas, comerciantes que habían donado dinero para la recompensa, maestros que habían enseñado a las niñas. La idea de que cualquiera de ellos pudiera ser el cómplice era nauseabunda. Javier y Atlas se convirtieron en un equipo de detectives inusual. Recorrieron las calles del barrio, pero esta vez, Atlas no buscaba un rastro perdido. Buscaba una señal, un cambio en la atmósfera, un olor que pudiera reconocer de las escenas del crimen, o más específicamente, del cuarto en el sótano del señor Ramírez. Los días se convirtieron en semanas. La frustración crecía, y la esperanza se iba desvaneciendo. Las niñas, especialmente Luna, se convirtieron en el corazón de la investigación. A pesar de su miedo, se armaron de valor y comenzaron a cooperar, a hurgar en los rincones más oscuros de su memoria. Los recuerdos, fragmentos de un rompecabezas roto, llegaban en destellos. A veces, un olor les traía una imagen. Otras veces, un sonido les recordaba un evento. La policía usó un mapa detallado del barrio, y Luna y Sofía marcaron los lugares que les causaban ansiedad o les daban destellos de recuerdos. Una vez, Luna le dijo a Javier: el señor Ramírez nos llevó en su coche. Fue de noche. El coche olía a menta. Javier, con su bolígrafo en la mano, escribió: olor a menta. ¿Y la voz, Luna? ¿Qué más recuerdas de la voz? Luna cerró los ojos, intentando recordar. Era grave, como un trueno. Y recuerdo que se reían. Se reían mucho. Y decían que teníamos que tener cuidado con la familia de los perros, punto. La piel de Javier se erizó. El hombre de las sombras no solo conocía a las niñas, sino que también conocía a su familia, y sabía que ellos tenían una perra, su leal labradora, que había fallecido hace poco. La conexión era demasiado personal para ser una coincidencia. Un día, mientras Javier y Atlas caminaban por la calle principal del barrio, el perro se detuvo de repente. Su nariz se movió de un lado a otro. Su cuerpo, que hasta ese momento había estado relajado, se tensó. Su mirada se fijó en la panadería local, un lugar que los Alvarado visitaban a menudo. El dueño, un hombre amable y carismático llamado Carlos, los saludó desde la puerta.
Atlas no respondió. En su lugar, su gruñido bajo y profundo resonó en la calle. Era el mismo gruñido que había emitido en el sótano. Javier, con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que el perro había detectado un olor familiar, un olor que lo conectaba con el secuestro. El olor a pan fresco, el olor a menta, el olor a complicidad. Javier, con una disculpa en sus labios, le pidió al dueño si podía usar su baño. Carlos, con una sonrisa sospechosa, asintió. Javier y Atlas entraron. El perro, sin dudar, se dirigió a una puerta en el fondo de la panadería. Era una puerta que daba al almacén. El perro se detuvo frente a una estantería llena de harina y azúcar. No ladró, solo se quedó quieto, con su nariz pegada a la madera. Javier se dio cuenta de que no había rastro de una cerradura o una puerta oculta. Pero la madera, al tacto, se sentía hueca. Javier, con un martillo, golpeó suavemente la estantería. El sonido era un eco vacío. No había duda, había un espacio vacío detrás de la madera. El descubrimiento de la estantería secreta fue el primer paso para desmantelar la red. La policía regresó con una orden de allanamiento. Cuando derribaron la estantería, encontraron una puerta oculta que daba a un cuarto pequeño y oscuro. El olor a humedad y a rancio era el mismo que el del sótano del señor Ramírez. Dentro, no había personas, sino un archivo. Un archivo lleno de documentos, fotografías y grabaciones. El corazón de Javier se detuvo cuando vio lo que había en el interior. Había carpetas con fotografías y nombres de familias de la comunidad, y mapas detallados del barrio, con marcas de bolígrafo en las casas de las familias. Había grabaciones de voz, en las que el dueño de la panadería, Carlos, hablaba con alguien. La voz era grave, como un trueno. Era la voz que Luna había descrito. Pero la voz de la otra persona era aún más aterradora. El capítulo termina con Javier, sentado en la oficina del jefe de policía, escuchando las grabaciones. Las voces, una que era familiar, la otra que era una incógnita, hablaban de sus planes. Hablaban de, el hombre de las sombras, el cabecilla de la red. Hablaban de que el plan había sido ejecutado con éxito, y que las niñas estaban en el lugar correcto. Hablaban de que la recompensa sería grande, y que el cabecilla los haría ricos. El jefe de policía, con el rostro pálido, miró a Javier. No puedo creerlo. Era uno de los nuestros. Javier, con el corazón roto, se dio cuenta de la verdad. El hombre de las sombras, el cabecilla de la red, era alguien a quien conocía. La voz, que era un hilo de sonido, era la voz de su mejor amigo, su compañero, su hermano en armas. El eco de un ladrido, que había traído la esperanza, había desenterrado una verdad aterradora. La identidad del cabecilla, que parecía estar cerca, ahora estaba a un paso de ser revelada. La historia de Atlas, el perro que había salvado a las niñas, ahora lo llevaría a la persona que las había secuestrado. El eco de las palabras de Luna había desatado una tormenta en la investigación, pero en el tranquilo refugio de la casa de los Alvarado, la única tormenta era la de las emociones. En medio del caos mediático y de la renovada búsqueda policial, una fuerza silenciosa y poderosa se estaba formando. Era el vínculo entre un perro solitario y dos niñas traumatizadas. Atlas, que siempre había vivido con una barrera emocional, como un muro de ladrillos que lo separaba del resto del mundo, encontró su propósito en Luna y Sofía. Las niñas, que habían perdido la fe en la bondad humana, encontraron en él una prueba de que aún existía. Su presencia en la casa era una constante. Se movía con la gracia de una sombra, siempre cerca, pero nunca imponente. Se acurrucaba a los pies de Sofía mientras veía dibujos animados, su cola moviéndose como un metrónomo silencioso. Y cuando Luna se sentaba a leer, él apoyaba su cabeza en su regazo, sus grandes ojos ambarinos fijos en ella, como si pudiera leer su alma. Las noches eran las más difíciles para las niñas. Las pesadillas del cautiverio las perseguían. Los rostros de los hombres, el olor a humedad y a rancio del sótano, el sonido de las llaves que giraban en la cerradura. Pero no estaban solas. Atlas, con su agudo sentido del oído, escuchaba sus gemidos y sus llantos. Corría hacia sus camas y se subía, lamiendo sus manos y sus caras.
Su presencia era un ancla que las devolvía a la realidad. Le hablaban. Le contaban sus miedos, sus pesadillas. Tuve un sueño, Atlas, le susurró Luna una noche, con la voz quebrada. Soñé que él estaba aquí, en la casa. Y que me miraba desde la ventana. El perro, con su empatía innata, la escuchaba pacientemente. Se quedaba a su lado, hasta que el miedo se convertía en un suspiro y el sueño las volvía a abrazar. La conexión era tan profunda que los padres de las niñas se dieron cuenta de que Atlas no era solo un perro de la policía. Era una parte de la familia. Un día, Mateo, el padre, habló con el oficial Javier. Javier, le dijo, no sé cómo agradecerte. Tu perro, él ha hecho más por mis hijas en un mes de lo que hemos podido hacer en 4 años. Javier, con una sonrisa en el rostro, asintió. Atlas es un buen perro, Mateo. Siempre lo ha sido. Fue en ese momento que Mateo tomó una decisión. Quiero adoptarlo, dijo, sin dudar. Quiero que sea parte de nuestra familia. Él encontró a nuestras hijas. Es justo que se quede con ellas. La propuesta fue un momento de pura emoción. El oficial Javier, que había sido el único hogar de Atlas por tanto tiempo, sintió una punzada de tristeza, pero también un alivio inmenso. Sabía que Atlas merecía una familia, un hogar donde fuera amado incondicionalmente. El papeleo fue rápido y, en cuestión de días, Atlas se convirtió en un miembro oficial de la familia Alvarado. El perro, que siempre había sido un solitario, que había vivido con el trauma de su pasado, finalmente encontró su lugar. Su cola, que rara vez se había movido, ahora era un signo de su felicidad. El amor de Atlas por las niñas era una fuerza transformadora. Les dio la confianza para empezar a sanar, para empezar a hurgar en sus recuerdos. Luna, que había sido la más reticente a hablar, comenzó a tener destellos de memoria, fragmentos que podían ayudar a la policía a encontrar al hombre de las sombras. Recuerdo que él tenía un coche rojo, le dijo a Javier un día. No era grande. Era como un coche de juguete. Javier, con su libreta en la mano, escribió, coche rojo, pequeño. Las pistas eran pequeñas, pero cruciales. La investigación de Javier lo había llevado a un callejón sin salida. La grabación de la panadería no tenía huellas dactilares, ni una dirección, ni un nombre. Solo un número de teléfono. Un número de teléfono que estaba a nombre de una empresa ficticia. La policía había rastreado las llamadas, y todas se habían hecho desde un teléfono público en el centro de la ciudad. Era un callejón sin salida. Pero la voz que Luna había descrito como familiar, se había quedado clavada en la mente de Javier. La había escuchado antes, pero ¿dónde? Un día, mientras revisaba las fotografías de la red de secuestro que había encontrado en el escondite de la panadería, Javier se detuvo en una en particular. Era una foto de Luna y Sofía, sentadas en el sótano, con un hombre en el fondo. El hombre estaba borroso, pero Javier pudo ver un detalle, una insignia de policía en su chaqueta. El corazón de Javier se detuvo. Los cómplices del secuestro eran de la policía. Y eso solo significaba una cosa: el hombre de las sombras era alguien a quien conocía. Alguien que tenía acceso a la información confidencial de la policía, que podía manipular el caso a su antojo. Alguien a quien había confiado. Javier, con un sudor frío en la frente, se dio cuenta de la verdad. La voz que Luna había descrito como familiar era la voz de su mejor amigo, su compañero, el detective que había liderado la búsqueda de las niñas por 4 años. El detective que le había dado la misión a Javier y a Atlas. El detective que se había hecho famoso por su trabajo incansable en el caso de las niñas. La revelación fue un golpe que lo dejó sin aliento. El héroe de la ciudad, el hombre que todos respetaban, el detective que había liderado la búsqueda de las niñas, era el cabecilla de la red de secuestro. La historia de Atlas, que había comenzado con un ladrido, había desenterrado una verdad aterradora. La traición, la mentira y la codicia habían sido las verdaderas fuerzas detrás del secuestro. Y el héroe que todos creían que había ayudado a la familia, era en realidad el monstruo que las había lastimado. La verdad, que se había mantenido oculta por 4 años, estaba a punto de ser revelada.
y el destino del hombre de las sombras estaba a punto de ser sellado. El eco de la traición retumbaba en la mente de Javier. La grabación, una prueba irrefutable, había desvelado la identidad de los cómplices. El dueño de la panadería, un hombre amable y servicial, era uno de ellos. Pero la voz del hombre de las sombras, el cabecilla de la red, seguía siendo una incógnita. Javier había sospechado de su compañero, el detective que había liderado la búsqueda de las niñas, el hombre en el que había confiado. Pero la verdad era mucho más retorcida, mucho más aterradora. El número de teléfono que habían rastreado no pertenecía a un detective, sino a una línea especial, un número de emergencia que solo usaba el alcalde de la ciudad, un hombre carismático y respetado llamado David. El mismo hombre que había liderado las vigilias, que había dado discursos conmovedores sobre la esperanza y la fe. El mismo hombre que había sido un pilar de la comunidad durante la búsqueda de las niñas. La revelación fue un golpe que dejó a Javier sin aliento. La persona en la que todos habían confiado, el faro de luz en medio de la oscuridad, era el monstruo que se había aprovechado del dolor de una familia para enriquecerse. La noticia del arresto del alcalde se esparció por la ciudad como un reguero de pólvora. La conmoción pública fue inmensa. La incredulidad se transformó en rabia, la esperanza en un profundo sentimiento de traición. Las calles, que se habían llenado de gente para celebrar el regreso de las niñas, ahora se llenaban de gritos y pancartas que pedían justicia. La gente se sentía traicionada, manipulada. Se sentía como si un amigo cercano los hubiera apuñalado por la espalda. Javier, con el corazón roto, se enfrentó a su propia traición. Había confiado en su sistema, en sus superiores, en las personas que se suponía que debían proteger a los ciudadanos. Pero la verdad era que la corrupción se había infiltrado en los niveles más altos del poder. El alcalde, durante su interrogatorio, no mostró remordimiento. En su lugar, reveló la red de complicidad, y para horror de Javier, confesó que tenía cómplices en la policía. La gente solo ve lo que quiere ver, dijo con una sonrisa. Y yo les di lo que querían, un héroe. Mientras me alababan, yo seguía con mi plan. La noticia de la corrupción en la policía se filtró a los medios, y la desconfianza se apoderó de la ciudad. Javier, con el corazón en un puño, se sintió como si su mundo se estuviera desmoronando. Había dedicado su vida a servir y proteger, pero ahora se daba cuenta de que el sistema en el que creía estaba corrupto hasta la médula. Se sentía solo, traicionado y desilusionado. Pero en medio de la oscuridad, había una luz. Atlas. El perro, que siempre había sido un solitario, se convirtió en el único apoyo de Javier. En el centro de la traición y la mentira, el perro era la única prueba de que la lealtad y la bondad existían. El caos se instaló en la ciudad. Los ciudadanos protestaban frente a la alcaldía, pidiendo la renuncia de todos los funcionarios públicos. La gente se preguntaba en quién podía confiar. La verdad del secuestro de las niñas, que había sido un momento de celebración, se convirtió en un símbolo de la corrupción y la traición. El alcalde, con la ciudad en su contra, convocó una conferencia de prensa. Era una maniobra desesperada para manipular a la opinión pública. El alcalde, un hombre carismático y persuasivo, se paró frente a los micrófonos. Con una sonrisa falsa y una mirada de arrepentimiento, comenzó a hablar. Lo que ha pasado es una tragedia. Me siento profundamente apenado por la familia Alvarado y por las niñas. Les pido perdón por no haber podido encontrarlas antes. La gente, que lo había visto como un héroe, se quedó en silencio, escuchando cada palabra. Pero, yo no actué solo. Fui manipulado. Fui coaccionado por un grupo de personas que me amenazaron y me obligaron a participar en este acto atroz. Un grupo de personas que ahora intentan culparme para salirse con la suya. La gente se miró con incredulidad. ¿Podía ser esto cierto? El alcalde, con su voz de trueno y su presencia dominante, continuó. Hay un hombre de las sombras que está detrás de todo esto. Es un hombre con mucho poder. Y es un hombre que trabaja en la policía. Javier, que estaba viendo la conferencia de prensa en la televisión de su oficina, se levantó de su asiento. ¿Cómo podía el alcalde mentir con tanta facilidad? ¿Cómo podía usar el dolor de las niñas para manipular a la gente?
El alcalde, con lágrimas en los ojos, señaló directamente a la cámara. Él, el verdadero culpable, es el oficial que encontró a las niñas. El oficial Javier. Él es el que me obligó a participar. Él es el que me amenazó con arruinar mi carrera si no lo ayudaba. La confesión del alcalde fue una bomba. La noticia, que ya era un circo mediático, se convirtió en un caos. Los periodistas se amontonaron para preguntar. Javier, con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que el alcalde no estaba tratando de salvar su reputación, sino de incriminarlo a él. El alcalde había usado la desesperación de la gente, y la fama de Javier, para convertirlo en el villano. El capítulo termina con el alcalde, con una sonrisa de victoria en su rostro, mientras la gente se miraba con incredulidad. La verdad, que se creía haber descubierto, se volvía más oscura, y el destino de Javier, el oficial que había encontrado a las niñas, estaba a punto de ser sellado. El silencio en la sala del tribunal era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. La atmósfera, cargada de la tensión de los medios y la expectación de la gente, era un campo de batalla para la verdad. El juicio del exalcalde David y sus cómplices, un grupo de figuras prominentes de la comunidad, había comenzado. El acusado, con su rostro inmutable y su mirada fría, parecía un hombre que no tenía nada que perder. A su lado, su abogado, un hombre astuto y de voz grave, estaba listo para la batalla. En la primera fila de la sala, sentado entre su familia, el oficial Javier se sentía como un espectador en su propia vida. Las acusaciones del exalcalde, una mentira atroz, habían manchado su reputación y habían sembrado la duda en la mente del público. Los periodistas lo miraban con escepticismo, y algunos colegas de la policía lo saludaban con miradas de lástima. El único que le daba su apoyo incondicional era Atlas, sentado a sus pies, su cola moviéndose en un ritmo constante y tranquilo. El perro, ajeno al drama, era un recordatorio constante de la verdad. El drama legal comenzó con la fiscalía presentando las pruebas. Las grabaciones encontradas en la panadería, las fotografías, los documentos, todo apuntaba a la culpabilidad del exalcalde y sus cómplices. Pero la defensa, con una estrategia agresiva, se enfocó en desacreditar las pruebas. Su principal objetivo era desacreditar a las testigos clave, Luna y Sofía. El día que Luna y Sofía subieron al estrado, el silencio en la sala era sepulcral. Las niñas, ahora con 16 y 14 años, eran frágiles y asustadas, pero también valientes. Luna, con la voz temblando, comenzó a hablar. Nos dijeron que nuestros padres nos habían abandonado. Que nos odiaban. Nos dijeron que teníamos que ser buenas, y que si lo éramos, nos dejarían ir a casa. Las lágrimas, que no había podido contener, rodaron por sus mejillas. El exalcalde, en su lugar, la miró con una sonrisa condescendiente, como si la historia fuera una mentira. El abogado de la defensa, con una sonrisa de lobo, se levantó. Señorita Luna, dijo, su voz llena de sarcasmo, ¿usted está segura de que su memoria no está siendo influenciada por su trauma? Después de todo, ha estado con un psicólogo por más de un año. ¿Podría ser que se esté confundiendo? Luna, con la voz quebrándose, respondió, no me estoy confundiendo. Esto es lo que pasó. El abogado, con una sonrisa de victoria, continuó. Y la voz que usted escuchó, la voz del hombre de las sombras, ¿podría ser que su mente, en un estado de pánico, la haya interpretado mal? ¿Podría ser que en su subconsciente haya asociado una voz que escuchó en otro lugar con este evento? Luna, con los ojos llenos de lágrimas, se quedó sin palabras. La defensa continuó con su ataque. Cuestionó la credibilidad de Atlas como testigo. Su señoría, dijo el abogado, estamos aquí para discutir un caso de secuestro, no un caso de magia. ¿Cómo puede la fiscalía basar su caso en la intuición de un perro? ¿Cómo podemos saber que el perro no estaba reaccionando a un olor que no tenía nada que ver con el secuestro? Los animales son impredecibles. La fiscalía se levantó, indignada. El perro Atlas ha sido entrenado por años para este tipo de trabajo. Su olfato es una prueba. Pero el abogado de la defensa, con una sonrisa maliciosa, la interrumpió. Una prueba que no puede testificar, ¿no es así?
Un perro no puede subir al estrado y decirnos que olió, o por qué reaccionó. La sala del tribunal se llenó de murmullos. La defensa tenía un punto. Pero en el fondo de la sala, Atlas, que había estado tranquilo hasta ese momento, se agitó. Su nariz, que siempre estaba en alerta, se movió de un lado a otro. Sus ojos se fijaron en el exalcalde, que estaba sentado en el banquillo. El perro, con un gruñido bajo y profundo, miró a Javier. El oficial, con su corazón en la garganta, se dio cuenta de que el perro había detectado un olor familiar. El olor a traición, el olor a mentiras. La fiscalía, con una mirada de pánico, se dio cuenta de que su caso se estaba desmoronando. La defensa, con una sonrisa de victoria, se puso de pie. Su señoría, dijo el abogado, la defensa tiene una nueva prueba. Una grabación de audio que la fiscalía ha negado que exista. Una grabación que, estoy seguro, cambiará el curso de este juicio. El abogado, con un control remoto en la mano, presionó un botón. Y de los altavoces, una voz familiar, la voz de una niña, llenó la sala. Mi nombre es Luna Alvarado, dijo la voz. Y la historia de nuestro secuestro es una mentira. Estábamos con el señor Ramírez. Él nos cuidó. Y el oficial Javier es el verdadero culpable. Él nos obligó a decir que el exalcalde fue el secuestrador. La voz era tan real, tan convincente, que la gente en la sala del tribunal se miró con incredulidad. La grabación, que era una falsificación, era tan perfecta que parecía imposible que fuera falsa. El rostro de Luna se puso blanco. El rostro de Sofía, que había estado a su lado, se llenó de pánico. El corazón de Javier se detuvo. La mentira, que se había sembrado en la conferencia de prensa, ahora tenía una voz. Y el destino de Javier, y de las niñas, estaba a punto de ser sellado. El capítulo termina con un suspense que deja al lector con ganas de más. La grabación, una prueba de que la verdad no siempre es lo que parece, se cierne sobre la historia, haciendo que la búsqueda por la justicia se vuelva más personal y peligrosa que nunca. El eco de la voz grabada de Luna, una mentira tan convincente que parecía una verdad, resonaba en la sala del tribunal. El caos se desató. Los periodistas se abalanzaron, las cámaras parpadeaban, y la familia Alvarado, con el corazón en la garganta, se quedó sin palabras. El abogado del exalcalde, con una sonrisa de victoria en su rostro, se cruzó de brazos. La defensa había jugado su carta maestra, y la fiscalía, con su caso desmoronándose, no tenía nada. Pero en el fondo de la sala, un testigo silencioso y peludo tenía una objeción. Atlas, que había estado sentado a los pies de Javier, se agitó. Su cabeza se movió de un lado a otro, su cola, que hasta ese momento había estado tranquila, se tensó. Su nariz, que siempre estaba en alerta, se movió, y un gruñido bajo y profundo escapó de su garganta. No era un gruñido de furia, sino de confusión, como si estuviera intentando entender algo que su mente no podía procesar. Su comportamiento era tan inusual que Javier, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que algo andaba mal. Atlas, con sus orejas gachas, se movió hacia adelante, con su hocico apuntando hacia los altavoces. Su gruñido se hizo más fuerte. Javier, que había pasado años con el perro, sabía que Atlas tenía un sentido del oído superior. Podía escuchar frecuencias que los humanos no podían. Javier, con una mirada de pánico, le pidió a su colega, un oficial que era técnico de audio forense, que analizara la grabación. El oficial, que había sido uno de los que había puesto en duda la credibilidad de Atlas, asintió con escepticismo. Pero el rostro de Javier, lleno de una urgencia desesperada, lo convenció. El juicio se detuvo por un receso. En la oficina de los fiscales, Javier, con la ayuda de su colega, analizó la grabación. El sonido era impecable. La voz de Luna, la voz de Sofía, eran tan reales que parecía imposible que fueran falsas. Pero Javier, con la mirada fija en el perro, le pidió a su colega que analizara la frecuencia de la grabación. Y fue entonces cuando lo encontraron. Un sonido inaudible para el oído humano, una frecuencia de alta resonancia que estaba incrustada en el audio. El sonido, un simple eco, era la prueba de que la grabación había sido manipulada. El oficial,
con el rostro pálido, le mostró a Javier el análisis. Mira esto, Javier. La voz, la de Luna, es una voz pregrabada, y luego la pegaron sobre la otra. Pero el sonido de fondo, el sonido de su respiración, el sonido de la sala, todo fue borrado. Y el sonido que el perro escuchó, el sonido de la alta frecuencia, es el sonido de la manipulación. El oficial, con una mirada de asombro, miró a Atlas. El perro, Javier, él lo sabía. El juicio se reanudó. La fiscalía, con una sonrisa de confianza, se puso de pie. Su señoría, dijo la fiscal, la defensa ha presentado una grabación que, según ellos, es la prueba de la inocencia de su cliente. Pero tenemos una prueba que demuestra que esta grabación es una falsificación. La fiscal, con un tono de voz que resonaba en toda la sala, continuó. El perro Atlas, que ha sido difamado por la defensa como un simple animal, es la única razón por la que tenemos esta prueba. Su agudo sentido del oído nos ha llevado a la verdad. El abogado de la defensa, con una sonrisa de desprecio, se levantó. Su señoría, esto es ridículo. La fiscalía está tratando de manipular a la corte con la intuición de un perro. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la ciencia? La fiscal, con una sonrisa de victoria, le mostró el análisis de audio. El rostro del abogado se puso blanco. Su señoría, dijo la fiscal, la grabación es una falsificación. Ha sido manipulada para incriminar al oficial Javier y para desacreditar el testimonio de las víctimas. El jurado se miró con asombro. El drama que se había desarrollado ante sus ojos, el drama de la verdad contra la mentira, estaba a punto de llegar a su fin. El juez, con el rostro serio, miró al exalcalde. Y con una voz que resonaba en la sala, el juez le dijo, el jurado ha llegado a un veredicto. El silencio en la sala era sepulcral. El corazón de Luna y Sofía latía con fuerza. La mano de Elena, la madre, estaba aferrada a la de Mateo, el padre. Javier, con Atlas a sus pies, miró al exalcalde, que estaba sentado en su lugar. Su rostro, que había sido tan arrogante, ahora era una máscara de pánico. El veredicto fue, culpable. La conmoción en la sala del tribunal fue inmensa. Los gritos de alegría de la familia Alvarado se mezclaron con los murmullos de la gente. El exalcalde, con el rostro pálido, se desmoronó. La verdad, que se había mantenido oculta por 4 años, había salido a la luz. El hombre de las sombras, el monstruo que se había aprovechado del dolor de una familia, había sido condenado. El capítulo termina con la familia Alvarado, con lágrimas en los ojos, abrazando a Atlas, el perro que los había salvado. Javier, con el corazón lleno de orgullo, se dio cuenta de que el perro, con su agudo sentido del oído, había sido la clave para desmantelar la red de mentiras y para encontrar a la verdadera justicia. La historia de un simple ladrido, que había comenzado con un grito de desesperación, había terminado con un grito de victoria. La lealtad y el amor de un perro, que habían sido subestimados por todos, habían sido la verdadera prueba de que la bondad y la verdad siempre triunfan sobre el mal. El veredicto de culpabilidad resonó en los pasillos de la corte y se extendió por toda la ciudad como una oleada de alivio. La gente, que había estado al borde de la desesperación, estalló en una celebración espontánea. Se sintió como si un peso invisible, el peso de 4 años de dolor y de incertidumbre, se hubiera levantado de los hombros de la comunidad. Las pancartas de protesta se convirtieron en carteles de agradecimiento, y las voces que habían gritado por justicia ahora cantaban de alegría. La familia Alvarado, con lágrimas en los ojos, se abrazó en medio del caos, sus corazones llenos de una mezcla de alegría, gratitud y una paz que no habían sentido en años. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. Para Luna y Sofía, la condena del exalcalde no fue solo el fin de un juicio, fue el inicio de un nuevo comienzo. El miedo, que había sido su compañero constante, se fue disipando como la niebla al sol. Por primera vez en mucho tiempo, durmieron una noche entera sin pesadillas. Sus rostros, que habían estado demacrados y pálidos, comenzaron a recuperar el brillo de la infancia. Las sonrisas, que habían sido forzadas y llenas de tristeza, ahora eran genuinas y llenas de luz. Se sintieron seguras,
amadas, y por primera vez en mucho tiempo, se sintieron como niñas de nuevo. La vida en la casa de los Alvarado, que había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos, se llenó de vida. El silencio que había sido un eco fantasmal de la desaparición de las niñas se rompió por el sonido de las risas y de los juegos. Los juguetes, que habían estado guardados en una caja, se esparcieron por toda la casa. Los dibujos de las niñas, que habían sido guardados en un cajón, se colgaron en la nevera. La casa, que había sido un lugar de luto, se convirtió en un hogar. Y en el centro de esta transformación, estaba Atlas. El perro, que había sido un solitario, que había vivido con el trauma de su pasado, encontró su lugar en el mundo. La familia Alvarado, agradecida por su valentía, lo había adoptado oficialmente. Su presencia en la casa era una constante. Se movía con la gracia de una sombra, siempre cerca, pero nunca imponente. Se acurrucaba a los pies de Sofía mientras veía dibujos animados, su cola moviéndose como un metrónomo silencioso. Y cuando Luna se sentaba a leer, él apoyaba su cabeza en su regazo, sus grandes ojos ambarinos fijos en ella, como si pudiera leer su alma. El amor y la atención que recibía de la familia lo transformaron. Su cola, que rara vez se había movido, ahora era un signo de su felicidad. Su cuerpo, que había estado tenso y en alerta, se relajó. El perro, que había sido un guerrero, se convirtió en un protector silencioso. Jugaba con las niñas en el jardín, les traía la pelota, y se acurrucaba con ellas cuando estaban tristes. Su lealtad era una forma de amor incondicional, una forma de sanar que no necesitaba palabras. En las tardes, cuando el sol se ponía, la familia se sentaba en el porche, viendo a las niñas jugar en el jardín. El sonido de sus risas era una melodía que Mateo y Elena no habían escuchado en años. Los recuerdos, que antes habían sido dolorosos, ahora eran un tesoro. Hablaban de los 4 años de búsqueda, de la desesperación, de la impotencia, pero también hablaban de la esperanza, de la valentía de Luna y Sofía, y del heroísmo de Atlas. Una tarde, mientras la familia estaba sentada en el porche, Luna y Sofía regresaron a la casa. En sus manos, tenían un dibujo. Era un retrato de Atlas. Un dibujo de él, con su oreja gacha y su mirada ambarina. En la parte inferior, con una letra infantil, las niñas habían escrito: "Gracias, Atlas, por ser nuestro héroe". Las lágrimas se formaron en los ojos de Mateo y Elena. El dibujo era un recordatorio de que la bondad y la lealtad, incluso en los momentos más oscuros, pueden ser un faro de esperanza. El capítulo termina con una escena conmovedora. Luna y Sofía, con el dibujo de Atlas en sus manos, se sentaron a la mesa de la cocina. Con una pluma y un papel, escribieron una carta a la unidad canina de búsqueda y rescate. Una carta que era una mezcla de agradecimiento y de una promesa. "Gracias por darnos a Atlas", escribieron. "Él nos encontró cuando nadie más podía. Nos dio esperanza cuando la habíamos perdido. Es nuestro héroe. Y por eso, queremos que otros niños también tengan la oportunidad de ser salvados por un perro como él". La carta era un símbolo de que el trauma, que había sido una herida abierta, se había convertido en una fuente de fortaleza. La historia de Atlas, el perro que había salvado a las niñas, se había convertido en una fuente de inspiración. Y la historia de la familia Alvarado, que había sido una tragedia, se había convertido en una historia de amor, de esperanza y de redención. El capítulo termina con un suspense que deja al lector con ganas de más. La carta de las niñas, una carta que cambiaría el curso de la historia de Atlas, se cierne sobre el futuro de la unidad canina de búsqueda y rescate, y la promesa de un nuevo capítulo, una nueva misión, para el perro héroe. El sol de la mañana brillaba sobre la plaza principal de la ciudad, un lugar que había sido testigo de vigilias y protestas. Ahora, se había transformado en un escenario de celebración. La gente se había congregado por miles, con pancartas que decían: "Gracias, Atlas", y con camisetas con la imagen del perro. El aire estaba lleno de una sensación de gratitud y de un alivio profundo. La ciudad, que había sido desgarrada por la traición, ahora estaba unida por la esperanza. En un estrado, con un rostro serio y un brillo de orgullo en sus ojos, el oficial Javier se paró junto a Atlas. El perro, con su oreja gacha y su cuerpo tenso, parecía incómodo con la atención.
Pero cuando Luna y Sofía se acercaron a él, su cola, que ahora rara vez estaba quieta, se movió con un ritmo alegre. El nuevo alcalde de la ciudad, un hombre honesto y de voz suave, se acercó al micrófono. Hoy, estamos aquí para honrar a un héroe, dijo, su voz resonando en la plaza. Pero no a un héroe con uniforme o con una insignia. Estamos aquí para honrar a un héroe con 4 patas y un corazón que late por la justicia. El alcalde continuó, su voz se llenó de emoción. La historia de Atlas es un recordatorio de que la esperanza y la lealtad pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Y es un recordatorio de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre sale a la luz. El alcalde, con una medalla en la mano, se inclinó y la colgó en el cuello de Atlas. El perro, con la cabeza en alto, miró a la multitud, y un gemido bajo y suave escapó de su garganta. No era un gemido de dolor, sino de una profunda emoción. La gente estalló en aplausos, sus gritos de «héroe» llenaban el aire. La historia de Atlas y de las niñas no solo había traído la justicia, sino que también había inspirado un cambio en la ciudad. El alcalde, que había sido elegido después de la condena del anterior, se comprometió a crear un fondo para apoyar a las víctimas de crímenes. Un fondo que se financiaría con las donaciones de la gente y con un porcentaje de los impuestos de la ciudad. El fondo se llamaría el Fondo Atlas, un recordatorio constante de que la tragedia se había convertido en una fuente de fortaleza. La historia de Atlas fue contada en todo el mundo. Los periódicos y los noticieros lo llamaban el perro que salvó la ciudad. Pero en la tranquilidad de la casa de los Alvarado, Atlas era simplemente Atlas. Era el perro que dormía en el suelo de la habitación de las niñas, el perro que los recibía con un ladrido alegre cada vez que regresaban a casa, el perro que los amaba incondicionalmente. Su presencia era un ancla que los mantenía a salvo del trauma y del dolor. Javier, que había sido invitado a la ceremonia, se sentó en el porche de la casa de los Alvarado, con una taza de café en la mano. El perro, que estaba acostado a sus pies, se movió y apoyó su cabeza en su regazo. «Te lo mereces, campeón», le susurró Javier, acariciando el pelaje del perro. «Te lo mereces». El perro, con sus ojos ambarinos, miró a Javier. En su mirada, Javier vio una historia que había mantenido en secreto por años. El oficial Javier había conocido a Atlas cuando era un cachorro. Un cachorro que había sido abandonado en un refugio de animales, que había sido rescatado por la policía después de que su madre, una perra de rescate, muriera en un incendio. La madre de Atlas había sido la heroína de una operación de rescate, una perra que había salvado a un grupo de niños de un incendio en un orfanato. Pero en el rescate, su madre había quedado atrapada y había perdido la vida. El cachorro, que había sido testigo de la tragedia, había quedado traumatizado. No podía acercarse a los niños, y se negaba a trabajar con otros perros. El oficial Javier, que había sido un amigo de la madre de Atlas, se había hecho cargo del cachorro. Había intentado entrenarlo, pero el trauma era demasiado profundo. El cachorro, que había sido testigo de la muerte de su madre, no podía trabajar con niños. Pero un día, mientras Javier intentaba entrenarlo, un niño se le acercó y lo acarició. El perro, en lugar de huir, se acurrucó a los pies del niño. Javier se dio cuenta de que el perro no tenía miedo a los niños, sino que los veía como una responsabilidad, una promesa que le había hecho a su madre. Javier, con una lágrima en los ojos, le contó a la familia Alvarado la historia. Atlas, su madre murió salvando a unos niños de un incendio. Él, desde que era un cachorro, ha cargado con esa culpa, con la idea de que no pudo salvarla. Y cuando ustedes desaparecieron, él lo tomó como una misión. Quería honrar a su madre. Quería salvar a los niños que su madre no pudo. La revelación fue un golpe de emoción para la familia. Se dieron cuenta de que la devoción de Atlas no era solo por ellos, sino por un pasado que lo perseguía. La historia de Atlas, que había sido una historia de heroísmo, se había convertido en una historia de amor, de redención y de una promesa. El perro, que había sido un guerrero, había encontrado su paz al honrar a su madre. Y las niñas, que habían sido salvadas por él, habían sido su forma de honrar a su madre. El capítulo termina con una escena conmovedora. El eco de la historia de Atlas,
que se había mantenido oculta por años, se cierne sobre el futuro de la familia Alvarado, y la promesa de un nuevo capítulo, una nueva misión, para el perro héroe. La historia de Atlas no era solo la historia de un perro que salvó a las niñas, era la historia de un perro que se había salvado a sí mismo. El tiempo, que alguna vez se había detenido en el hogar de los Alvarado, había vuelto a fluir. 4 años después de la condena del exalcalde, la ciudad de San Ignacio era un lugar diferente. La herida, aunque profunda, había comenzado a sanar. Las noticias sobre el secuestro y la corrupción ya no dominaban los titulares, pero la historia de Atlas, el perro que había salvado a las niñas, se había convertido en una leyenda. Se contaba en las escuelas, en los hogares, en las esquinas de las calles, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados. En el porche de la casa de los Alvarado, una casa que se había transformado de un mausoleo a un hogar, un anciano pastor alemán descansaba bajo el sol de la tarde. El pelo de Atlas, una vez un tono vibrante de gris y negro, ahora era una mezcla de blanco y plata. Sus movimientos eran lentos y deliberados, y a menudo se quedaba dormido, con un gemido suave. Su cuerpo, que una vez fue el de un guerrero, ahora era el de un sabio. Pero en sus ojos, los mismos ojos ambarinos de siempre, se podía ver el mismo amor y la misma lealtad inquebrantable. Luna y Sofía, que ahora eran adultas jóvenes, llevaban vidas plenas. Luna, con una carrera en derecho, se había convertido en una abogada especializada en casos de secuestro. Su voz, que había sido un susurro tembloroso en el tribunal, ahora era una fuerza poderosa que defendía a las víctimas. Sofía, con su corazón lleno de compasión, se había convertido en una psicóloga infantil, ayudando a los niños que habían sufrido traumas. Su pasado, que había sido una carga, se había convertido en una fuente de fortaleza y de empatía. Las niñas, que habían sido víctimas, se habían convertido en activistas. Su misión era simple: asegurar que la historia de su dolor fuera un faro de esperanza para otros. El eco del ladrido de Atlas, que había resonado en el sótano del anciano, había encontrado un eco en la vida de todos los que lo conocían. Para Javier, el ladrido de Atlas había sido la prueba de que su fe en la justicia no había sido en vano. Para la familia Alvarado, el ladrido de Atlas había sido el sonido de un milagro, la prueba de que el amor, incluso en los momentos más oscuros, puede superar el dolor. Para la ciudad, el ladrido de Atlas había sido un recordatorio de que la verdad y la bondad siempre prevalecen. Una tarde, mientras el sol se ponía, Luna y Sofía se sentaron en el porche, con Atlas acurrucado a sus pies. Luna, con un libro en la mano, comenzó a leer en voz alta. El libro, una historia de un perro que salvó a un niño, era un reflejo de su propia historia. Atlas, con los ojos cerrados, escuchaba la voz de Luna, su respiración lenta y constante. Era un momento de paz, de tranquilidad, un momento que no se había sentido en años. La historia de Atlas no fue solo la historia de un perro que encontró a unas niñas. Fue la historia de un perro que se había salvado a sí mismo, un perro que había sanado su propio trauma al ayudar a otros. La historia de un perro que, con un simple ladrido, había cambiado el curso de la historia. El eco de su ladrido, el que había roto el silencio de una calle tranquila, el que había desenterrado una verdad aterradora, el que había llevado a la justicia y a la paz, todavía resonaba en los corazones de todos. Era un recordatorio de que la esperanza, por muy tenue que sea, siempre está ahí. Y de que la lealtad y el amor, incluso en los momentos más oscuros, pueden ser un faro de luz. El sol se puso, y la luna, una luna llena y brillante, se alzó en el cielo. Luna y Sofía se sentaron en el porche, con el libro en sus regazos, y Atlas a sus pies. Era una imagen de paz, de un amor que había superado la tragedia. Y en el silencio de la noche, el eco de un ladrido, el que había cambiado sus vidas para siempre, todavía resonaba en sus corazones. La historia de Atlas se había convertido en una leyenda, y en un recordatorio de que un héroe, a veces, puede ser un simple perro.